Cuando estudiamos la situación actual desde el Código Nacional, desde la ley de víctimas, desde la ley de trata, desde la ley de desaparición forzada, etcétera, 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 nos damos cuenta de que a partir del 2024 ha habido una reforma a esas leyes y otras que implementan el enfoque diferencial. En lo personal, yo en otro canal, que no es este, he analizado la posición ideológica de la Suprema Corte en el tema del enfoque diferencial. Y entonces me parece que es mucho más legal lo que dice la norma a lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aclaro que he criticado esto paulatinamente, analizando la jurisprudencia de la Suprema Corte y no quiero traerla acá. En un canal que he llamado, en un canal de YouTube que he llamado eh, Perspectiva de Género desde un enfoque diferencial. Porque la Suprema Corte ha obligado a los jueces a actuar oficiosamente en el tema de empoderamiento y vulnerabilidades. Me parece que la Suprema Corte está colocando al juez contra la espada y la pared en el tema nada menos que de la Constitución, porque el artículo 20, apartado A, fracción 5 de la Constitución Federal es clara al decir que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. Eso es muy importante. Y lógicamente, si estamos hablando de la especialidad de los defensores, el abogado defensor debe impedir la carga de la prueba del juez contra el adolescente. Sería gravísimo que un chico o una chica llegara al centro de internamiento privados de libertad y dijeran, el maldito juez me condenó. El juez ordenó la prueba en mi contra. Me dijo la defensora que yo tenía el caso ganado y sin embargo el juez suspendió la audiencia y pidió prueba. Cualquiera de esas manifestaciones de un adolescente serían contraproducentes en materia de especialidad y lógicamente en la materia de poderle ayudar al chavo a salir adelante en su proyecto de vida. No olvidemos nunca que hemos sostenido que todo adolescente implicado como autor de un delito es una víctima de miles de entornos, que tenemos que dominar esos entornos, superar esos entornos y poder encarrilar al adolescente detenido, procesado y condenado hacia un proyecto de vida en desarrollo hasta que cumpla los 18 años y ojalá posteriormente. Eso es muy importante. Lógicamente, la Suprema Corte de Justicia pasa de lado, aunque la jurisprudencia no deja de ser obligatoria, pero es anterior a la reforma de la perspectiva de género. Y me parece que los protocolos, los manuales y la jurisprudencia de la Suprema Corte que ha caído en la ideología de género y por tanto ha mantenido un concepto subjetivo de perspectiva de género, es muy peligrosa para la víctima si somos el asesor jurídico de la víctima respecto al imputado. Para el imputado si somos el defensor respecto al asesor jurídico de la víctima. Porque lo importante de la ley es la igualdad ante la ley. Pero desde la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana y luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa igualdad ante la ley se ha convertido en el principio falso, principio, falacia del principio de igualdad y no discriminación, que al final depende de lo que el juez, el defensor o el asesor quiera darle prioridad. Esto es muy injusto. Y entonces desde la jurisprudencia ya no hay igualdad ante la ley, sino que hay pues un poquito desviarse hacia donde mejor caliente el sol. Esto es muy peligroso de nuestra Suprema Corte, es muy peligroso de la Corte Interamericana y es muy peligroso de la Comisión Interamericana, temas que hemos analizado. Esta perspectiva de género, para poder yo tratar de entender inicialmente a la Suprema Corte de Justicia, analicé, he escrito,
¿Qué es juzgar en perspectiva de género? ¿Qué es litigar en perspectiva de género? ¿Qué es investigar en perspectiva de género? ¿Qué es eh, defender en perspectiva de género? Y lógicamente mi respuesta fue no. El artículo primero constitucional en el último párrafo habla de 14 categorías sobre las cuales no hay que discriminar. Pero porque me parecían pocas, hice un estudio de todos los tratados internacionales y saqué 54 categorías antropológicas que luego clasifiqué, pero no quiero tampoco entrar en ese tema, en categorías sobre las cuales no hay que discriminar. No hay que discriminar en edad, no hay que discriminar en el principio de interés superior, no hay que discriminar, pero cuidado, porque hay víctima e imputado, menor de edad también ambos. Por eso me parece que una buena defensa, una buena fiscalía, una buena asesoría jurídica es analizar la perspectiva de género subjetiva de la Suprema Corte desde un enfoque diferencial a la luz de la Constitución política y lógicamente los conceptos que hemos estudiado en otras oportunidades sobre qué debe entenderse por perspectiva de género desde el punto de vista de la ley a la luz de la Constitución política. Esto me parece que es muy importante. No olviden los abogados defensores que a favor de ellos deben procurar que se aplique el principio de interés superior del adolescente. Cómplice, he usado la palabra complicidad. ¿Conviene que el adolescente tenga un tratamiento psiquiátrico? ¿Conviene que tenga un tratamiento médico? ¿Conviene que tenga un tratamiento de salud? ¿Conviene que tenga un tratamiento? Empezamos a ver las conveniencias. El defensor tiene que entender desde un enfoque diferencial que un chico que viene perdido, perdón la palabra, pero un chico que viene perdido, socialmente perdido, culturalmente perdido, individualmente perdido, espiritualmente perdido, moralmente perdido, jurídicamente perdido. Que un defensor quiera sacarlo en libertad ya y que ande en la calle, podría ser no la decisión más adecuada para el adolescente, cosa que él no va a entenderla, porque él quiere quedar libre. Y posiblemente diga que su defensora o su defensor es el peor porque lo condenaron. Por eso es muy importante esas complicidades entre los papás, entre la Procuraduría, entre el defensor, entre el fiscal, para poder plantearnos la pregunta y tratar de respondernos qué es lo que más conviene desde un enfoque diferencial. Hoy es joven, hoy podemos hacer mucho por él, hoy no todo está perdido. Los chicos pueden cambiar con un proyecto de vida y entonces tenemos que trabajar ese proyecto de vida y si para eso es necesaria una sentencia condenatoria, que hay una sentencia condenatoria por el delito que cometió, sin inventar nada, si no hay prueba, no hay prueba, y si se han violado los derechos, hay que resolver a favor del imputado, pero es muy importante que el defensor sepa ir trabajando en esas complicidades para poder tener una respuesta en la que al final, con la sentencia, después del juicio, se pueda uno sentar con el chavo, con la chava y decir, esto conviene. Vamos a terminar la primaria o la preparatoria o estudiar en la universidad o vamos a hacer esto, lo otro, lo que más te conviene. Y entonces lograr que tengamos un proyecto de vida y no una libertad por la libertad, sino un proyecto de vida que funcione, que sirva, que motive, que lleve al adolescente y a los padres a un proyecto de desarrollo personal, moral del adolescente. Perspectiva de género con enfoque diferencial. Muchas gracias.